Bueno, el tema de esta exposición es poder dar un alcance de cómo está el panorama actual en cuanto a críticas y consensos de salud mental. Y bueno, voy a presentarles las definiciones, los niveles de discusión, dado que pues hemos encontrado que el concepto de salud mental tiene niveles de crítica. Pues vamos a ver cuáles son esos niveles de crítica. También vamos a ver las discusiones no mediacionales. Básicamente este concepto también lo vamos a desarrollar porque no solamente hay una parte del análisis de la conducta que es un poco más conocido, que es el tema de la posición radical o la posición interconductual, sino también hay otras formas que también han prestado discusión y también hay otras formas que pues tienen más consenso con las variables fisiopatógenas. Luego vamos a ver también otro tema que es muy poco explorado, que es el tema de también dentro de la propia psiquiatría no hay una hegemonía como tal para las discusiones de salud mental, sino también hay varias escuelas que al mismo tiempo como el análisis de la conducta cada uno ha aportado su crítica, también existen diversas formas de hacer psiquiatría, ¿no? Entonces, la finalidad de la exposición es poder ver esa pluralidad, ¿no? De quiénes son los que han aportado con críticas y quiénes son los que se posicionan con consensos. Eh, el hecho de que se critique algo no invalida que, por ejemplo, se debe alejar, sino que también vamos a ver qué alternativas proponen, ¿no? Y bueno, tenemos tres objetivos. El primero es aprender el impacto que existe entre los conceptos de salud mental y de esas formas de análisis de la conducta. Como les había explicado, hay demasiada pluralidad en cuanto al análisis de la conducta y eso hace bastante interesante la óptica de cada uno de los programas, ¿no? Eh, en general, en cualquier fenómeno psicológico siempre va a haber pluralidad y vamos a encontrar cuáles son los termómetros de autores que podrían darnos una aparente crítica y cuáles son los que estarían a favor del concepto, ¿no? Lo segundo es incorporar el tema de los nuevos programas que podrían contrastar justamente esta idea de que todo es hegemónico cuando se critica salud mental y cuando se está a favor de salud mental. Y lo tercero es ver, pues, la pregunta central del objetivo 3 es en qué nivel hay un consenso, ¿no? Vamos a ver que no necesariamente en todos los niveles hay un consenso. Y también vamos a ver que hay algunas partes de estas críticas y de estos aciertos donde todavía están en construcción ciertas teorías, ¿no? Por ejemplo, todavía está en construcción el paso de los procesos de metabólicos, tisulares o de homeostasis o de elementos en el desarrollo de una fisiopatología o una enfermedad, cómo esos procesos logran vincularse con la experiencia fenomenológica, ¿no? Todavía no hemos encontrado cómo esos procesos suben a un siguiente nivel de experiencia fenomenológica, pero lo que vamos a ver es que el concepto de salud y enfermedad no se podría aplicar enteramente a ambos procesos. Entonces ese es el punto, ¿no? Ver también qué cosa todavía nos falta construir, qué diálogo nos falta construir para poder tener más puntos de investigación futura, ¿no? Entonces, como les había comentado, hay niveles de crítica sobre lo que es salud mental, ¿no? El primer nivel de crítica es el filosófico. Evidentemente hay autores que se han preguntado qué es salud mental o qué propiedad
tanto de material o qué propiedad del ser, pues justamente, que hace que exista salud mental. Y hay evidentemente dos representantes más actuales, que sería Bautista y Emilio Rives por la parte más interconductual y la parte de TP. Luego en el tan campo epistémico sería si yo no, si yo defino justamente qué es una propiedad dentro de los individuos o dentro de una comunidad de qué es salud mental, cómo se conoce esa salud mental, ¿no? ¿Cuáles son los métodos científicos de cómo se conoce esa salud mental? Y vamos a ver que hay una gama de autores que pues tienen un punto crítico en este nivel, ¿no? El otro es el teórico, que básicamente se ha criticado las posiciones tradicionales de modelos de salud y enfermedad, donde básicamente había ausencia de síntomas, ¿no? Pero el problema con los modelos de salud y enfermedad donde hay ausencia de síntomas es que las experiencias psicológicas no parecen tener la misma dinámica de una enfermedad patógena, una enfermedad fisiopatógena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tratamos algún problema de psicopatología, tradicionalmente conocido como psicopatología, lo que parece ser es que los mecanismos de los síntomas se mantienen en el tiempo. Sin embargo, lo que se maneja es ya sea de algunas teorías el control de esos síntomas o de otras los procesos que han formado los síntomas. Por ejemplo, en el estrés postraumático, aplicar el concepto de cura implicaría cambiar la dinámica tanto del flashback, tanto de la respuesta instrumental al flashback, pero lo que se ve realmente en el tratamiento es que el paciente tiene que afrontar el recuerdo traumático y por lo tanto más le interesa a cierta parte de los terapeutas la respuesta instrumental. En cambio, hay otros terapeutas que le interesan el proceso subyacente al flashback, pero en ningún momento se plantea que el paciente, por ejemplo, va a dejar de lado el flashback o va a desaparecer el flashback. Entonces, en el concepto clásico de estas teorías de salud y enfermedad, implicaría que el flashback se inhibe o el flashback desaparece. Pero lo que realmente vemos es que el flashback no desaparece, sino que está de manera presente dentro de la sintomatología y producto de eso incluso se ha creado una nueva categoría que es estrés postraumático complejo. Entonces, las críticas teóricas es justamente ver cómo es este paso de dejar de ver el concepto de cura y más bien ver la complejidad de cómo la experiencia psicológica no se puede ajustar a ese nivel, ¿no? El otro es el tema de las críticas metodológicas, por ejemplo, el hecho de utilizar revisiones sistemáticas o el hecho de utilizar metaanálisis en ausencia de síntomas, no necesariamente es el objetivo de todas las terapias, ¿no? Por ejemplo, las terapias que tienen procesos, como había dicho, subyacentes a los síntomas, eh, proponen ya revisiones sistemáticas desde estas unidades transdiagnósticas, ¿no? Por ejemplo, hacer una revisión sistemática desde los procesos de evitación de la experiencia en vez de solamente reducir síntomas. Y si hay bibliografía sobre esto, esa es una primera crítica, ¿no? Empezar a, por ejemplo, a tener efecto sobre el placebo versus procesos anteriores a una psicopatología. Y por el otro lado está la crítica ideográfica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si dos personas son etiquetadas con el mismo problema de salud mental, a pesar que haya efectos significativos de un taller o a pesar que haya efectos significativos en una guía clínica, eso no resuelve, por ejemplo, el manejo funcional o el manejo de justamente las técnicas de aprendizaje de cada individuo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estarían muy en boga los métodos de caso único, ¿no? Versus los métodos grupales. En las partes tecnológicas, por ejemplo, se ha criticado mucho esta alianza entre la terapia cognitiva conductual y las farmacológicas, como que no necesariamente ha sido una alianza que traiga efectos eh, altamente significativos versus el placebo.
También otro problema que se ha encontrado es que no necesariamente todas las revisiones sistemáticas son de buena calidad y en las revisiones sistemáticas hay dos problemas que todavía contemplan esta alianza, que es una, la alta heterogeneidad que puede tener y otro es el riesgo de sesgo, ¿no? La otra parte de las críticas es que las teorías, las terapias contextuales han aportado también al tratamiento, pero no ha habido la necesidad de, por así decirlo, hacer mucho énfasis a variables mediacionales como cognición, como manejo de pensamientos o técnicas emotivas. Entonces han habido otras alternativas, ¿no? Y también hay unos autores que discuten el hecho de usar o no usar farmacología dependiendo del grado de severidad de la psicopatología, ¿no? También ha habido dentro de la propia rama radical, por ejemplo, no necesariamente todos los radicales están en contra de salud mental, hay un grupo que también está a favor de salud mental por los beneficios de los paradigmas de metacontingencia, por ejemplo, dentro de la urbanización o lo que se llamaría salud mental de corte urbano comunitario, ¿no? Es decir, hay algunos programas donde se modifica el aprendizaje de individuos con ciertos comportamientos de seguir reglas dentro del tránsito, por ejemplo, y poder contribuir a la baja de accidentes o a la contaminación sonora en el caso del tráfico, que también formaría parte de los estímulos estresores. Entonces, quiero que vean hasta aquí que es muy complejo eh, volver el debate dicotómico o volver el debate de un solo autor o volver el debate de una sola corriente, ¿no? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, podríamos hablar de estos niveles de críticas. También es bastante complejo tratar de definir salud mental y salud global, que son dos conceptos que también eh, tienen su propia diferenciación, ¿no? Pero lo que podríamos decir es que salud mental en términos profesionales tiene tres niveles de interacción, ¿no? Primero con los sistemas políticos y económicos, donde cierta cantidad de profesionales les interesa sustentar a los gobiernos o a los sistemas sociales de la prevalencia y la incidencia de un problema en la comunidad. Y lo que se puede decir en esta parte es que la epidemiología es una de las disciplinas que sí sustenta, ya sea con estudios, por ejemplo, de corte cualitativo, donde se hacen encuestas a una población, o por otro lado, los estudios de seguimiento a una población, ¿no? Entonces, hay estructuras dentro de aparatos del Estado, por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud, donde uno puede proponer un proyecto para tratar de reducir la incidencia y la prevalencia de un problema de salud mental. Y a partir de ahí buscar financiamiento, ¿no? Tanto de la conexión o la red de salud que incorpore este proyecto, ¿no? El otro son los indicadores socioculturales que generalmente están en salud mental, al menos aquí en el país, están demarcados por lo que vendría a ser el problema de la producción. Se piensa de que si atiendes más pacientes, aportas socialmente y culturalmente. en- pero eso también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no necesariamente el hecho de que tú atiendas a 100 pacientes en una semana, no necesariamente implica mejora en la calidad de vida, no necesariamente implica mejora en sus estados personales, porque habría que incluir otras medidas, ¿no? Entonces, en esta parte también se ve el tema de los cruces, de las evaluaciones mixtas, ¿no? Hay evaluaciones a través de registros que nos permiten ver si una población está mejorando. Para eso también se utilizan FODAS o para eso también se utilizan los llamados análisis de grupo que nos permiten ver justamente si los programas que propusimos al nivel sistema económico político tuvieran un impacto.
Luego existen los indicadores de psicoterapia, que básicamente son los indicadores ya netamente individuales. Entonces aquí cada profesional, por ejemplo, en salud mental, tiene lo que se llama una guía clínica y tiene un flujograma y un fluxograma. Las guías clínicas justamente son el resultado de un análisis de consenso entre profesionales para desarrollar una forma en la cual se trabaja un problema de salud mental. Y generalmente deberían estar guiadas por revisiones sistemáticas o por metaanálisis, pero en la mayoría de casos, al menos en el contexto peruano, están guiados por criterio de expertos. Y el flujograma y el fluxograma es cómo se interviene interdisciplinariamente en un problema a través de distintos pasos, desde, por ejemplo, hacerle una entrevista inicial hasta hacerle el proceso de psicoterapia o llenado de los formularios, hasta, por ejemplo, cumplir indicadores dentro de las sesiones establecidas. Entonces, a grandes rasgos, dentro de esta tópica podemos decir que salud mental es es un consenso, es un concepto transdisciplinario donde hay varias capas que intentan manejar variables a favor de la ciudadanía con supuestos problemas de salud de este tipo. Ujú. Ahora, cuando hablamos de los problemas ya netamente de cómo se han ido desarrollando tanto el concepto de salud y cómo se ha ido desarrollando el concepto de mental, lo que podemos decir primero es que el concepto de salud en habla española suele parecerse o tiene la misma dinámica de continuar un goce de esta propiedad dentro del ser humano que vive en un entorno. Esta propiedad tiene unidades metabólicas, tiene unidades de biomarcadores, tiene unidades orgánicas, tiene unidades conductuales y tiene unidades interpersonales. Entonces, el problema radica en que no necesariamente todos están de acuerdo de esa continuidad. Y en habla inglesa, por ejemplo, también se muestra esa diferencia, ¿no? Generalmente podemos ver aquí que hay niveles de interacción entre estas tres palabras que se podrían traducir como enfermedad, pero que en verdad son, por ejemplo, este sería el nivel de infección o nivel de disfuncionabilidad orgánica, cuando, por ejemplo, ocurre una fisiopatología. En este segundo nivel estaríamos hablando ya netamente de los efectos secundarios de una fisiopatología, por ejemplo, de, en la diabetes tipo 2, por ejemplo, encontrar una infección. Pero en el tercer nivel encontramos que esta propiedad de reconocer signos y síntomas de manera cultural. Entonces vemos que el debate sobre qué es salud y qué es enfermedad va a depender también mucho de los sustantivos y va a depender mucho del marco teórico que utilicemos. Aquí por lo menos encontramos una relación hipotética entre lo que el paciente piensa, entre lo que el paciente se infecta o se enferma y entre lo que el paciente tiene un proceso fisiopatológico. ¿Y de qué nos ha beneficiado esto? Nos ha beneficiado en varias disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en investigación podemos depurar variables. En estadística podemos encontrar prevalencia. También en epidemiología, ¿no? En ética podemos detectar justamente en qué marcos tenemos que tener mucho más cuidado que en otros, lo que se llaman los niveles de emergencia. En moral, mm, la parte humana, por ejemplo, de ver justamente a cada paciente en estos tres niveles sin desmerecerlo o sin tratarlo invalidantemente. En deontológica es respetar los procesos de las guías clínicas en cada nivel o el proceso de intervención o evaluación que se puede dar en cada nivel. Y en el judicial y el penal, cuando, por ejemplo, sobre todo en este nivel, existe un perfil que nos permite ver que esa parte ya está en contra de los cánones sociales o ha cometido un delito. Entonces, desde esta tópica, por ejemplo, en los procesos de salud y enfermedad serían propiedades emergentes,
que tienen que ver con lo que piensa o lo que determina una persona que son signos y síntomas cuando está en relación con otros, lo que tiene que ver con un proceso de infección y lo que tiene que ver con un proceso fisiopatógeno. Y aquí comienza, por ejemplo, las críticas. Esa continuidad no necesariamente es aceptada por todos. Por ejemplo, en el caso de los autores aquí mencionados, ellos van a cuestionar que esa continuidad no se da, por ejemplo, que el comportamiento no se puede medicalizar, ni el comportamiento puede tener los mismos criterios que los que he señalado. Por ejemplo, ellos tampoco trabajan con factores mediadores, entendamos que son estas creencias o estas relaciones mediadoras que podrían dar otras vertientes más cognitivas. Tampoco creen en la, por ejemplo, en la aplicación de una tecnología per se, ¿no? Sino es que hay un problema social predominante en una parte de la cultura y que no es que los psicólogos definan en sí un problema, ¿no? Sino que los psicólogos pueden aportar a un problema ya previsto, pero no existe un problema per se como tal que diga psicológico. Entonces, podríamos resumir, por ejemplo, que las propiedades de salud y enfermedad no se pueden igualar a las experiencias individuales. En el caso de no se puede encontrar cura y tampoco se pueden igualar a los procesos de biotecnologías, porque los procesos de biotecnologías sí están definidos dentro de un nivel de estatus de salud y enfermedad. En cambio, los procesos psicológicos no estarían en los campos netamente aplicados, sino estarían en los campos de laboratorio. Lo que más bien vemos en los campos aplicados son relaciones sociales que se han visto deterioradas por problemas económicos y políticos. A su vez, también se ha criticado que el concepto de mental, por ejemplo, lo mental ya ustedes deben conocer que tiene una tradición que evidentemente no corresponde a lo que tradicionalmente se ha conocido como dualidad o que no corresponde a este proceso mediador entre la conducta y el ambiente, o tampoco corresponde a lo que sería un mecanismo hipotético, ¿no? Entonces, s- los tres autores coinciden es que no se puede evaluar los procesos. No se ha entendido realmente qué es lo mental en este nivel de filosofía e incluso rechazan que esta categoría exista. Tampoco es una variable a explicar porque no es una variable de laboratorio o básica. Y por otro lado, también critican el hecho de que si no hemos definido un objeto y no tampoco podemos saber cómo lo conocemos, ¿por qué tendríamos que cientificarlo, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué lo tendríamos que volver científico si no tiene esos criterios? Y por lo tanto es criticable, ¿no? Entonces lo que necesitaríamos sería más bien hacer énfasis en cómo los problemas sociales eh, determinan los síntomas que conocemos problemas de salud mental, o cómo los problemas se pueden resolver con otras profesiones que sí tienen una aplicación directa en esos sistemas sociales, dado que la aplicación del conocimiento psicológico es experimental, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la rama interconductual y a la rama ETP. Ahora vamos a ver lo que yo les dije, el tema de los procesos, ¿no? Evidentemente, a estas alturas de las llamadas terapias con evidencia, eh, hay tres problemas, como he mencionado, ¿no? El primero es que los conceptos de ausencia o prevalencia de síntomas no son el objetivo terapéutico, porque cada persona desarrolla lo que es ausencia o evocación de los síntomas
tampoco se trabaja con esos conceptos porque al final esos conceptos no han permitido establecer una relación con una competencia conductual fehaciente que diga que el paciente está venciendo o, por así decirlo, mejorando de su problema. Y por otro lado, no ha permitido explicar cómo es que los procesos se dan, ¿no? Entonces, se debería hacer más énfasis desde estos autores, en este caso de Hayes y Hoffman, se debería hacer más énfasis en la investigación ideográfica, ¿no? En cómo estos procesos que ellos han encontrado, que son unidades, las llamadas unidades transdiagnósticas, se desenvuelven en cada uno de los pacientes, ¿no? Y a partir de eso, comenzar a trabajar con ya no signos y síntomas, sino con estos procesos. Por ejemplo, cómo es que existe un efecto significativo en la evitación de la experiencia, existe un efecto significativo en la perfección, existe un efecto significativo en la desregulación y ya no solamente en estas curvas que generalmente nosotros vemos en las revisiones sistemáticas, que son los pretest o posttest, o uso de escalas, ¿no? De disminución de los síntomas. Entonces eso le daría una imagen a la psicoterapia mucho más ideográfica. Y lo otro es que se propone que, como habíamos dicho, el nivel homeostásico, el nivel de tisular, el nivel de los órganos tienen sí un ciclo de salud y enfermedad, pero cuando hablamos de la experiencia ya individual, estos autores proponen el concepto de flexibilidad psicológica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto ahí? Encontrar cómo los procesos de salud y enfermedad orgánicos tienen una conexión con la flexibilidad psicológica. Entonces, ahí lo que hace falta es cómo integramos esos dos conceptos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que justamente exista una teoría general de salud y flexibilidad? O flexibilidad o inflexibilidad, ¿no? Eso era el campo interesante en esta propuesta, pero que todavía no está muy bien enlazada, ¿no? Lo otro es el tema de que los psicólogos clínicos ya deberían tener conocimiento de estos procesos, tanto transdiagnósticos como ideográficos, ¿no? Entonces, dentro de las críticas también del método, habíamos dicho de que la alianza entre TCC y farmacología se había cuestionado porque había abandonado los métodos ideográficos, no necesariamente tenía un efecto significativo versus el placebo, no ha resuelto, por ejemplo, el problema del auge de los síntomas en problemas crónicos y hay algunos autores que no están satisfechos con la explicación de esta alianza, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ballesteros no está satisfecha justamente con esta explicación porque esta alianza evitó en gran parte el uso del análisis funcional del comportamiento, ¿no? Y el uso de técnicas ideográficas. Lo que se puede decir aquí es que sí hay cierta razón con respecto a que las teorías no han satisfecho es cómo explicar una psicopatología, pero también se podría tomar en cuestión si es que esta alianza la debemos totalmente rechazar, ¿no? Dado que una cosa son los métodos conductuales y otras son los métodos de salud. Por ejemplo, no es igual hacer un proceso estadístico desde la óptica del uso del ABA o hacer un proceso desde la óptica de la ciencia de la salud, ya más ciencias de la salud. Por ejemplo, en este caso se utilizan más los procesos de revisión sistemática y metaanálisis en grupo
basados en un formato que es el grade. Entonces, la crítica es válida en un nivel de explicación, pero al nivel del método, salud tiene un método y ABA, por ejemplo, tiene otro método. Entonces ahí vemos que no podemos rechazar ninguno de los métodos porque tendríamos que ver la coexistencia de los dos, ¿no? O si es posible utilizar los dos. Pero no toda la rama radical está en contra del concepto de salud mental porque, por ejemplo, hay algunos analistas del comportamiento que están interesados en cómo la operante se relaciona con otros individuos y esta a su vez genera un evento, ¿no? Entonces, esta operante que se relaciona con otros individuos ha sido estudiada como paradigma metacontingencial. Y el paradigma metacontingencial todavía tiene algunas limitaciones, como bien lo ha hecho Silo, por ejemplo, eh, tendríamos que ver hasta qué punto esa relación metacontingencial entre dos individuos que parten de esta conducta sigue siendo un fenómeno psicológico, ¿no? Y eso todavía está en construcción. Pero que sin embargo, se han hecho programas bajo este paradigma, sobre todo en Brasil, de cómo benefician, por ejemplo, el tránsito, la salud, en el sentido del estrés, por ejemplo, en estrés vehicular, en el sentido de respetar, por ejemplo, las reglas de tránsito y sobre todo en mantener un niveles de decibeles bajos, ¿no? Lo que se llama contaminación sonora. Entonces, son programas que están basados en talleres que permiten ver cómo podemos moldear cierto nivel del comportamiento entre individuos para mejorar la llamada salud mental y en específico salud mental comunitaria, ¿no? Que son acciones en beneficio de la estabilidad emotiva de todos, pero que parten desde áreas urbanizadas. Ahora, ¿eso es suficiente como para que entre en ciencias de la salud? Bueno, no es suficiente porque tendríamos que empezar a explorar si estos diseños tienen una revisión sistemática o un metaanálisis, ¿no? Pero hay el intento, al menos, y es válido exponerlo, de que no necesariamente toda la vertiente radical está en contra o toda la vertiente no mediacional del análisis de la conducta está en contra de del concepto o la aplicación de de salud mental. Cuando exploramos las otras vertientes, que serían las mediacionales y conducta, por ejemplo, nosotros definimos mediación y conducta, pues puede asignarse a menudo a una posición que interviene factores fisiológicos o procesos cognitivos, ¿no? Los denominados EOR o EORKC, ya aquí viene justamente un interés mucho más mediador, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos mediadores que están originando alguna posible evocación de la conducta? Entonces, como bien ha dicho Kender, algunos eventos mediadores pueden ser concebibles o probables como informes introspectivos del lenguaje, muscular, movimiento y otros observables, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Mientras que en las otras vertientes no se tomaba en cuenta o se criticaba mucho el tema mediador como posible variable explicativa de la conducta, aquí sí se toma esos elementos mediadores como posible explicación de la conducta, ¿no? Y por ejemplo, cuando ya vemos en Yedma, por ejemplo, cuando vemos una teoría eh, mucho más compleja de lo que es un efecto mediador, encontramos que justamente para Yedma los efectos mediadores del sistema conductual tendría que tomarse todos estos elementos de la ecuación. Entonces, la ecuación LOSP
es mucho más importante que otros factores en los, no, en los mediacionales, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, podría ser el paradigma que subyace a la importancia de estos factores mediacionales. ¿Y qué relación tiene justamente esta forma de hacer análisis de conducta con los agentes fisiopatógenos? Tiene una relación mucho más estrecha porque los agentes fisiopatógenos parten justamente de la variable mediacional y lo que se ve justamente en alianzas de este tipo de análisis de la conducta y los variables fisiopatógenas es que sí hay propiedades que coinciden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el cuerpo se enferma, digámoslo con la nomenclatura que hemos estado desarrollando, entonces como el cuerpo se enferma, hay una disposición o hay una causalidad de síntomas emotivos, síntomas cognitivos y síntomas conductuales. Por ejemplo, en este caso, Bayes, por ejemplo, presenta justamente esa relación que se da de estas dos tópicas, ¿no? Si el paciente con diabetes tipo 2 comienza a tener problemas metabólicos, tiene problemas secundarios con su diabetes, entonces esta es la causa o la disposición de los factores cognitivos, emotivos y conductuales disfuncionales. Entonces quiero que se note bien esa relación, ¿no? Mientras que en otras formas se cuestionaba justamente esa vinculación, llamarla causalidad o disposición, en el otro sí hay ese interés. Entonces ya desde ese punto de vista, el factor mediador sí tiene consenso con el proceso fisiopatógeno. Y eso lo vemos también en programas de reducción de biomarcadores. Como hay consenso entre el proceso fisiopatógeno y la disposición de este proceso con los factores cognitivos, emocionales, conductuales, ¿qué es lo que te dice, por ejemplo, las aplicaciones de este tipo de alianzas? Que si yo comienzo a aplicar eh, métodos de cambio emocional, métodos de cambio cognitivo y métodos de cambio conductual, impactará en el proceso fisiopatógeno. Y también viceversa, si yo aplico biotecnologías de corte más médico, impactará en el proceso mediador. Y esa relación sí tiene evidencia. Por ejemplo, la TCC al menos ha logrado tener potencia significativa en la disminución del estrés y en la disminución de ciertos marcadores como el cortisol, como por ejemplo el HTA y el HbA1. También en la glucosa y también en la hemoglobina glicosilada. Ahora, con esto no quiero decir que si se encontró significancia es que sea totalmente aprobado. Un primer paso es que haya significancia, haya un dato, pero sin embargo habría que ver la calidad de ese dato. Ese es un problema en ciencia de la salud. Y el otro problema es que la naturaleza de estos elementos es que es crónico. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿De qué me sirve a mí manejar en tiempos cortos, tal vez en 3 o 6 meses, estos marcadores, si después los marcadores puede ser que se desregulen? Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en pacientes con estrés y diabetes. O sea, tú reduces el estrés, hay un impacto significativo en el cortisol, hay un impacto significativo en la glucosa por la combinación con medicamento. Después de pasado tu estudio, no necesariamente eso asegura que las variables se queden ahí, las variables siguen moldeándose según el hábito. Y es por eso que es importante ver estos programas ya de manera longitudinal, ¿no? Entonces,
Por eso que la medicina conductual, que es justamente esta transdisciplina que busca la alianza entre estas ambas variables, eh, ya trata de imponer programas de más longitudinales, ¿no? Porque estamos hablando de justamente enfermedades que tienden a durar gran parte de la vida del paciente, ¿no? Y por ejemplo, acá vemos otro ejemplo con el tipo de patrón tipo A. Por ejemplo, a partir de los años 70, los años 80, el patrón de tipo A era muy estudiado como un constructo que tenía que ver mucho con la presión sanguínea, ¿no? Había esta relación causal estadística que decía, ¿no? Si el paciente tiene más prevalencia de presión, por lo tanto habrá un patrón tipo A de su personalidad y por lo tanto habrá quiebre en su salud. Entonces, esa relación sí se estudió por correlación. Entonces, ¿qué es lo que te dice este tipo de modelos? Que si aplicamos terapia cognitiva conductual, por ejemplo, al patrón de conducta tipo A, la ira, la hostilidad, la agresividad va a disminuir y por lo tanto también podría disminuir la presión arterial. Entonces, ese también es un ejemplo que en cardiología conductual se aplica actualmente. Entonces, creo que va quedando más claro que hay algunas tradiciones que suelen encajar más en los procesos fisiopatológicos porque también toman en cuenta dentro de su unidad eh, funcional el tema del factor mediador. Entonces aquí también tenemos otros ejemplos donde se ha utilizado, por ejemplo, medidas de dieta, peso, ejercicio y, por ejemplo, en el primer nivel encontramos el tema de la entrevista motivacional o la recomendación profesional. En el otro nivel encontramos, por ejemplo, lo que habíamos hablado de tipo A y cómo los protocolos cognitivos conductuales inhiben la respuesta. Y en lo siguiente vamos a ver cómo se han hecho medidas para adherencia a medicamentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, más conciso de la diabetes tipo 2, podemos ver lo mismo, ¿no? O sea, hay respuestas significativas a control de glucosa, como también control metabólico, adherencia y manejo de estrés. También hay respuesta significativa ante los entrenamientos en grupos y también en la glucosa preprandial y postprandial. Entonces, estos estudios tienen como eje central que la intervención psicológica suele tener un impacto significativo en el proceso fisiopatógeno. Ahora, tampoco piensen, como les dije antes, que esta es la finalidad, ¿no? Hay otras críticas que también se hacen dentro de este modelo, dentro de los modelos mediacionales también, como la crítica que le acabo de mencionar, ¿no? Ahora, yendo al otro lado, que justamente era el más interesante de todos estos, es que nos preguntábamos si realmente existía una sola forma de hacer psiquiatría. Y lo que hemos encontrado, pues, es que básicamente no hay una sola forma de hacer psiquiatría. La psiquiatría llamada de signos y síntomas o la psiquiatría que más se ha concentrado en justamente encontrar síndrome, encontrar nosología, que ese es el nombre correcto que se llama esa disciplina, es la tradición keppeliana, ¿no? Y la tradición keppeliana justamente es la que más se ha posicionado en el mundo, que es la posición de clasificación. Pero como habíamos dicho, dentro de incluso este autor, Azafat, que ha sacado este libro de psicología, de psiquiatría crítica, así se llama esta tendencia, que cuestiona estos modelos tradicionales,
Pues él menciona que hay dos problemas, ¿no? El primero es que no hay explicación justamente, en eso coincide con los analistas de conducta, y el otro es el problema de la heterogeneidad, que también coincide con los analistas de conducta, que por más que tú le apliques un método grade adecuado, que haya poco riesgo de sesgo, la idea es que el impacto de la heterogeneidad sea menor al 40%. Pero lo que realmente vemos en salud mental es que gran parte de los estudios tienen un alto prevalencia de heterogeneidad. Y también la heterogeneidad significa justamente de que las nomenclaturas del CIE y del DCM no necesariamente coinciden con la experiencia del paciente. Por ejemplo, eh, si a un paciente le falta un síntoma para pasar de episodio depresivo leve a episodio depresivo moderado, ¿qué se hace con ese paciente? Se requiere una evaluación cualitativa más exhaustiva, se requieren medidas muchos, se requiere una vigilancia clínica más exhaustiva. ¿Qué se hace con ese paciente? Por otro lado, ¿qué se hace con aquellos pacientes que no llegan a ninguna categoría? Bueno, se domina el riesgo psicosocial, pero ¿qué tipo de tratamientos se han estandarizado en la guía clínica para los riesgos psicosociales, por ejemplo? Sabemos que existen psicoterapias para problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, en la guía clínica no necesariamente están estipuladas. Lo que se llamaría consultor conductual, ¿no? Que es esta profesional que interviene en problemas de la vida cotidiana. Entonces, esta tradición ha traído beneficios, por ejemplo, dos beneficios importantes: empezar a hacer las clasificaciones y demarcaciones para los estudios en salud. Sin demarcación no hay estudios, por ejemplo, en ensayos clínicos aleatorizados. Y el otro beneficio es el rastreo de los síntomas en vigilancia epidemiológica, ¿no? Hay más beneficios, pero quisiera resaltar esos, tal vez los más importantes. Pero no no ha resuelto los problemas que ya señalé, ¿no? El otro es el tema del realismo psiquiátrico, que es básicamente intentar ver que las propiedades psicológicas son continuas a las propiedades biológicas y sociales. Sin embargo, no ha propuesto una forma de aplicación, es como que un análisis más filosófico. El otro es la crítica psiquiátrica, que es básicamente una crítica netamente a la crepelliana, donde se critica básicamente el contexto cultural en el cual se ve el paciente, ¿no? No por el hecho de que tú vas a hacer un examen clínico de signos y síntomas, síndrome, el diagnóstico, el tratamiento. No te olvides de todas las variables socioculturales o las variables económicas que tienen los pacientes. Por ejemplo, no un psiquiatra de la tradición keppeliana que también puede aplicar terapias, le puede tratar de enseñar qué cosa es un valor, qué cosas son justamente formas en las cuales el sujeto trate de comportarse eh, con con mucho más ajuste a sus deterioros sociales, pero sin embargo vamos a ver que a veces esos conceptos de valor o esos conceptos de intentar de ajustarse a cánones sociales no se pueden realizar porque los pacientes viven en una clase de pobreza o una clase trabajadora que no le permite llegar a ese acceso, o por el otro lado no le permite discernir ese acceso porque es evidentemente una traba significativa en su vida, ¿no? Y por otro lado están los enfoques holistas, estos sí tratan de ver cómo el comportamiento psicológico también se moldea con los biomarcadores, con la estructura orgánica y con la estructura social. Y bueno, también está la psiquiatría en activa, que es básicamente esta alianza entre psiquiatras y ver cómo las experiencias emotivas son cognición hecha cuerpo, ¿no? Estas de en activismo de las ciencias cognitivas. Entonces, estos psiquiatras están interesados en realmente cuál es el contexto en el cual funcionan las emociones, en el contexto en el cual funciona el comportamiento individual, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión que también hay un pluralismo en psiquiatría, que algunos puntos son críticos de la crepeliana, que es la que tiene más tradición. Falta mencionar aquí dos, que una es la psiquiatría traslacional o la psiquiatría que busca estas unidades taxonómicas por niveles.
que aportan, por ejemplo, al R-Doc o al HiveTop. Y la otra es la psiquiatría computarizada, ¿no? Que ya eso tiene que ver con ciencia básica, pero que para la aplicación de los diagnósticos se intenta hacer m- estos investigaciones de machine learning para tratar de reducir la heterogeneidad. Al menos hasta donde yo he revisado, incluso utilizando el machine learning, parece ser que no llegamos a reducir la heterogeneidad, pero revisé un estudio el año pasado sobre eso, eh, pero todavía es muy prematuro cerrarlo, ¿no? Es interesante ver cómo un algoritmo, por ejemplo, puede procesar todo un banco de datos clínico y ver si ese se puede reducir la heterogeneidad y ver ver cómo este proceso de software podría generar mayores especificaciones a una guía clínica, ¿no? Entonces, dentro de mis conclusiones, podría decir que para generar salud mental como campo transdisciplinario, o sea, como una necesidad de consenso en conceptos, teorías y aplicaciones, aún no hemos llegado a justamente este lazo con psicología no mediacional, las primeras que se vieron en la exposición, y toda la influencia del enfoque crepeliano en medicina, ¿no? Que es básicamente el enfoque categorial. Sin embargo, a nivel práctico ha aportado a medidas cuantitativas de seguimiento de un comportamiento comórbido. Por ejemplo, el ABA también ha aportado cómo hacer medidas de conducta en pacientes obesos, en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos. También ha aportado con ensayos de conducta para problemas de fibromialgia, problemas de cáncer, en el manejo de las conductas problemas de estos pacientes. Entonces eso es muy interesante, ¿no? En un nivel de la crítica parece que no hay consenso, pero en otro nivel, cuando se aplica esa tecnología para una intervención de salud, sí hay consenso. La otra salida sería que definitivamente son métodos distintos y que cada uno va por su lado, ¿no? Porque el ABA, por ejemplo, o los métodos no mediacionales sí tienen su propia forma funcional de diagnóstico, tienen su propia función de tratamiento y no tendrían nada que ver con el campo de salud mental. En el caso de las psicologías mediacionales, las relaciones son más de coexistencia por justamente estas propiedades disposicionales y causales que estaba em, explicando. En el método clínico no es suficiente para establecer diagnósticos y competencias funcionales. Sí, justamente ese es otro tema muy importante. El método clínico es justamente llamado el método de acostar, que tradicionalmente se llamaba el de que el paciente se acuesta o que lo analizo, ¿no? Pero ese método no es suficiente para poder tener un tratamiento psicoterapéutico exitoso porque tendríamos que desarrollar también medidas ideográficas, cuáles son los procesos subyacentes a los síntomas. Y ahí viene justamente lo interesante, ¿no? No necesariamente el que aplica un método funcional tiene que aplicar un método clínico, pero el método clínico sí se puede combinar con cierta parte del método funcional desde la variante de las terapias cognitivas conductuales. Entonces quiero que quede bien claro esto, ¿no? No necesariamente los que aplican el método funcional van a aplicar el método clínico, pero hay algunos que sí desean coexistencia de los dos, ¿no? Aún nos falta construir la pluralidad de métodos en organigramas. Por ejemplo, eso sería interesante ver que en un departamento tal vez de psicología puedan haber multiplicidad de métodos, como multiplicidad de diagnósticos, con multiplicidad de tratamientos. Mientras todos estén empíricamente con cánones científicos, no habría ningún problema, pero sin embargo todavía nos falta esa comunicación entre esos métodos. Y las consecuencias de la falta de comunicación interteórica son las siguientes, ¿no? La sobremedicalización, por ejemplo, el hecho de que los psiquiatras nosológicos no tengan conocimiento de análisis de la conducta
es una variable que sospechamos que ha hecho de que las solamente intervengan per se en los síntomas, ¿no? Tampoco hay claridad de competencia, por ejemplo, de hasta dónde terminan las funciones clínicas, hasta dónde terminan las funciones del psiquiatra o las funciones del psicólogo clínico. O por el otro lado, también confundir los problemas de psicología con los de salud mental, que son dos campos que en algunas tradiciones del análisis de la conducta son totalmente independientes, ¿no? En otras tradiciones parece que sí son complementarios. Y bueno, esa sería toda mi exposición. Eh, Quedo atento ante algunas dudas que se presenten. Gracias, ya. Muchas gracias por el alcance. No sé si hay algunas dudas o algunas preguntas por parte de tanto de las personas que están en el Zoom como de las personas que están siguiéndonos a través de YouTube. No sé si para comenzar con la fase de preguntas, ¿no? Todavía tenemos unos minutitos proyectados, ¿no? Entonces lo pueden ir haciendo. Ujú. Adelante. Jenny dice, muy excelente ponencia, desarrollo los contenidos muy claros. Gracias, Jenny. Si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, lo podemos ir haciendo, ¿no? Para poder comenzar con esta sección de la conversación, de la plática y de la interacción, ¿no? Adelante, ya sean las personas que están en el Zoom o las personas que de nuevo están en redes sociales, bueno, en este caso en YouTube, ¿no? Que los están viendo actualmente. ¿Sí? Mm, ¿Hay alguna duda? Bueno, pues yo tengo, bueno, ¿qué recomendaciones hacer para lograr esa intercomunicación? Dice, ¿no? Aquí Ángel Aguilar nos pregunta, ¿qué recomendaría hacer para lograr esa intercomunicación, ¿no? Am, bueno, hay intentos, eh, bueno, hay intentos, por ejemplo, creo que en algunos países es más exitoso esos intentos que en otros, ¿no? Por ejemplo, en México la comunicación entre médicos y psicólogos clínicos eh, de corte cognitivo-conductual tiene mucho más coexistencia porque tienen más estudios, tienen incluso propios journals, eh, tienen conferencias donde se ve pues los trabajos interdisciplinarios en impactos estadísticos. Entonces el manejo de una fisiopatología se toma de manera más integral y no simplemente este punto de vista que el manejo del paciente tiene que ser interdisciplinario, ¿no? Pero cuando vas a la posta o cuando vas al sistema de salud, realmente parece que denigraran a un profesional porque el otro se siente superior a uno, ¿no? Pero hay otras culturas donde parece ser que la cosa está mucho más democrática, más de coexistencia, ¿no? Al menos el primer paso que se debería hacer, pues, es estudiar la complejidad, ¿no? De cuándo los procesos de salud y enfermedad no encajan totalmente con la experiencia individual. Entonces, por ejemplo, es un error que un psiquiatra medicalice la experiencia individual, cosa que no todos los psiquiatras hacen, como también sería un error que un psicólogo conductual eh, totalice el problema desde el punto de vista de aprendizaje. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es cómo los psicólogos interesados en hacer esta transdisciplinariedad enseñarían a otros profesionales de ciencias de la salud y los de ciencias de la salud enseñan a los psicólogos interesados en la transdisciplinariedad.
Entonces ahí vendría el tema de cómo desprofesionalizamos este conocimiento, pensar que los métodos de la psicoterapia son exclusivamente psicológicos o del psicólogo, sino son también para todos. Y cómo los conocimientos médicos también nos sirven para medir qué variables disponen a un problema psicológico, por ejemplo, ¿no? Si viene un paciente con obesidad grado 3, ¿cuáles son las propiedades de esa obesidad grado 3 que disponen a los síntomas depresivos? Por ejemplo, el exceso de adiposidad, el estigma sobre el exceso de adiposidad, la sudoración constante, los procesos de eh, frecuencia cardíaca elevados. Entonces, habría que ver en qué medida estudiamos rigurosamente y cómo ambos factores de conocimiento eh, se complementan, ¿no? Gracias, Jan, por la Ujú. respuesta. Aquí hay otra pregunta de Josber Lozada. Dice, ¿qué tan avanzado está el paradigma de la metacontingencia con relación a la prevención de la salud mental, ¿no? Claro, como te digo, hasta donde he revisado dentro de estos alumnos de Todorov, que es básicamente este analista de conducta interesado en todo este programa, yo he visto que lo que trabajan ellos son diseños de caso, ¿no? De caso único, pero para tomar una decisión en salud habría que ver si es que hay algún metaanálisis o alguna revisión sistemática sobre eso, ¿no? Ahora, tampoco es que esté muy claro cómo es que el paradigma de metacontingencia vendría a ser un fenómeno psicológico, eso también lo puse ahí, porque todavía falta construirlo, ¿no? Pero esa es una cosa muy interesante que pasa en nuestra disciplina, ¿no? O sea, no necesariamente lo teórico o lo filosófico está claro, pero ves algunos datos prácticos, pero esos datos prácticos no necesariamente satisfacen a las ciencias de la salud, ¿no? O a los métodos de salud. Entonces, podría decir que todavía está en construcción, ¿no? Cuando veamos el real impacto de más estudios en este tipo de revisión sistemática o metaanálisis, ahí podríamos ver si tiene más significancia dentro de salud, ¿no? Gracias, ¿no? Aquí Jenny también señala una vez más que claro que no podemos minimizar la labor de la psicología como ciencia al cumplimiento de criterios del DCM, el CIE-10. Yo creo que ahí, bueno, ¿no? O sea, ante ese comentario lo que podemos decir quizás es que no, si la psicología como ciencia, pues primero no tiene nada que ver con el DCM, Mm, CIE-10. O sea, no, o sea, creo que hay una confusión desde el mismo mm, planteamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, mm. es que tanto le interesa a un biólogo en sí mismo los planteamientos del CIE-10 o el DCM, sería la misma característica, ¿no? O sea, quizás pueda ser importante para una labor de consultoría en algunos lugares de ámbitos sociales, pero mm, no es. Más bien creo que estamos muy acostumbrados a minimizar el campo de la psicología al campo de la salud mental, creo que es lo que el buen colega Jan nos está haciendo justamente el recorrido, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, otra cosa que dice, ¿qué recomendaría? Bueno, eso ya lo respondimos. Bueno, lo respondió el colega Jan. Y acá nos dice, muy interesante el tema que me queda la duda en el último punto tratado sobre cuál sería la diferencia entre un problema de la psicología y un problema de la salud mental. Eso nos pregunta Camila Isabel Sandoval Padilla. Bueno, la respuesta es que va a depender de la tradición. Eh, Definitivamente, si hablamos de una tradición radical, como los autores que he mencionado, o interconductual, realmente no habría tal cosa como un problema psicológico per se, ¿no? Incluso utilizan categorías morales en el caso de Ribes Iniesta.
pero no es beneficioso hablar de un problema psicológico porque es un problema, los problemas psicológicos más bien se ven en el laboratorio, dado que esos son sistemas conceptuales básicos, ellos defienden una psicología básica. Eh, y por otro lado, no se puede definir claramente qué es un problema sin saber qué cosa es. Por ejemplo, no sabemos qué es mente desde estas vertientes, ni tampoco tenemos acceso a tal cosa que es mente. Entonces, si no se define claramente qué es, ni tampoco se tiene acceso a qué cosa es, entonces no se puede definir los problemas de algo que no conoces, pues. Entonces, no habría consenso con tales palabras, pero en otras tradiciones sí, como hemos visto, que estos procesos de salud tienen consenso con los procesos mediadores de cognición, emoción, conducta, como procesos continuos, ¿no? Eh, entonces va a depender de qué tipo de tradición escojas y a partir de eso, cómo definas lo que te interesa aplicar, ¿no? Gracias, ya. Eh, pues bueno, aquí hay otra pregunta sobre alguna bibliografía actualizada para profundizar en el tema. Excelente ponencia, nos dice Emilio Sixto. Luego nos comenta RIG, dice, se ha criticado el concepto de salud mental, trastornos mentales y demás términos mentalistas. Rives, Pérez así, por ejemplo, ¿qué pueden decir al respecto? ¿No? Ok. No sé si, bueno, la primera es la bibliografía y la otra pregunta, ¿no? Sí, la bibliografía la puedo enviar eh, mediante correo o tal vez que se comunique con Liceo y con gusto se le envío, ¿no? Porque como hemos tocado varios autores, varias tradiciones, entonces va a depender mucho de esta pluralidad, ¿no? Lo que sí, pues como cualquier fenómeno psicológico, en psicología no es recomendable solamente guiarte de uno o dos autores, ¿no? Tienes que ver la bibliografía desde muchos puntos de vista, ¿no? Y a partir de ahí escoger el que más te convence, ¿no? Según tus intereses. Ok. Y respecto a la otra pregunta de si tienen algún comentario sobre esto, ¿no? Si se ha criticado el concepto de salud mental, trastornos mentales y demás términos Claro, mentalistas, no sé qué puede decir al respecto, ¿no? Creo que ya lo mencionaste al inicio de la charla, claro, ¿verdad? no lo mismo, ¿no? O sea, todos esos autores rechazan la naturaleza, el método y la fiabilidad científica de ese proceso y por lo tanto se debe ver otro tipo de conceptos. Por ejemplo, el profesor Claudio Carpio, eh, sí lo deben conocer, Carpio. Él propone, por ejemplo, el concepto de ajuste como un concepto que media entre salud y enfermedad, pero no sé hasta qué punto ellos estén de acuerdo con eso, a pesar que Carpio inició como interconductual, pero ahora se está dedicando más a la investigación de problemas de salud. Pero igual, o sea, con todos estos autores no hay consenso, entonces por lo tanto algunos solamente son científicos básicos y otros están en construcción el diálogo con formas de psiquiatría que no son signos y síntomas o que no son pues esta kerpeliana, ¿no? Entonces, habría que ver en el tiempo cuál es la propuesta, por ejemplo, ese es el caso de Pérez Almonacid, por ejemplo, ¿no? Pérez Almonacid ha sido muy crítico con esta psiquiatría de signos y síntomas, con los conceptos de salud y enfermedad, pero sin embargo él no niega que hay otras formas de psiquiatría que le interesan, ¿no? Que sí rescatan justamente la función del aprendizaje. Eh, pero también está el tema de que las propias aplicaciones radicales, como en este caso el ABA, tienen su propio método, tienen su propia función, tienen su propio listado de técnicas y también puedes optar por la opción de nunca meterte con temas de salud mental ni de nosología, ¿no?
es también válido eso. Entonces, pues nada, ¿no? Eso sería. No sé si ya tienes unas últimas palabras, si nos estamos yendo. No, sí, justamente, ¿no? Es importante primero saber que dónde estás pisando y pues evidentemente por eso dije que hay algunas tradiciones que pues tienen su énfasis en laboratorio, tienen su propio método y que pues por eso vuelvo a repetir, ¿no? O sea, una vez Telmo Peña dijo, ¿no? Ese tema que a mí me pareció muy importante, ¿no? Que si van a hacer aplicaciones de salud mental, eso es una, un mundo distinto al de la psicología, ¿no? O sea, también lo mismo con el método clínico. El método clínico es un mundo distinto al método funcional. Hay algunos que quieren hacer puentes, habría que ver si eso es válido también. Pero pero bueno, el objetivo del seminario fue eso, ¿no? De poder ver cómo está la pluralidad de este problema y que se interesen por profundizar y ver qué parte profesional o qué parte científica van escogiendo, ¿no? Y a partir de eso, pues, satisfacer sus propios intereses, ¿no? Y bueno, también había otro objetivo muy importante que era el tema de que no, tradicionalmente hay algunos autores que piensan que este problema es dicotómico, ¿no? Y yo creo que no es tanto así, ¿no? De que tiene que haber, hay muchas más voces y que también deben ser escuchadas, ¿no?